Grábeme, don David. Déjeme presentarle en estos momentos las noticias que nos envía nuestro jefe de información, Mario Toledo, a esta hora. Y es que ya estamos listos para hablar como los chayoteros. No se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Aquí vamos con las noticias, con la información. El presidente exhibe guardaditos por miles de millones de pesos del Poder Judicial. En la mañanera el presidente exhibió que el Poder Judicial de la Federación tiene un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos y anunció que buscará transparentar los del Instituto Nacional Electoral, pues denunció que no son públicos. Y cito, ahora les vamos a dar a conocer antes de que venga el quién es quién en las mentiras, el fideicomiso que tiene el Poder Judicial, porque esto no lo sabe la gente, tiene un fideicomiso, un guardadito de 20 mil millones de pesos. Bolas, tremendo raspón. Los jueces no buscamos el aplauso, sino impartir justicia, dice la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Afirmó que en la función jurisdiccional, los jueces y ministros, y cito, no buscamos el aplauso, sino impartir justicia. Al encabezar la ceremonia por el Día del Juzgador Mexicano, recalcó que los juzgadores no solo resuelven casos particulares, sino que también son promotores de paz y la estabilidad social. ¿Neta, doña Norma? El ministro Jorge Pardo Rebolledo asegura que los jueces no son oposición de nadie. Luego de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al Poder Judicial de la Federación, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Pardo Rebolledo, rechazó que los juzgadores sean oposición y en cambio dijo, son guardianes de la Constitución. Durante la ceremonia esta a la que me refería por el Día del Juzgador Mexicano, encabezada por la ministra presidenta Norma Piña, también enfatizó que la independencia no es un privilegio de los jueces y que deben usar el poder que les confiere para proteger la Constitución. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanin Otálora Malasis, no acató el principio de imparcialidad previsto en el artículo 17 de la Constitución. Así lo señaló la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal al presentar un incidente de impedimento en contra de la magistrada al pronunciarse anticipadamente a favor de la demanda del exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, sin haber escuchado antes a todas las partes involucradas en el juicio y sin que exista un proyecto de resolución sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior, como lo indican los artículos 17 y 18 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Bolas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admite recursos de la presidencia, diputados y senadores contra la suspensión del Plan B. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite los recursos de reclamación que fueron presentados por la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado de la República contra la suspensión del Plan B de la reforma electoral para los comicios en el Estado de México y Coahuila. El morenista Alejandro Armenta, presidente de la mesa directiva del Senado, y Carla Almazán, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, fueron los funcionarios del Poder Legislativo que se unieron a la presidencia para presentar los recursos de queja. Las impugnaciones presentadas por entidades principales de los poderes ejecutivo y legislativo fueron turnadas a la segunda sala de la Suprema, por lo que alguna de sus ministras, Yasmín Esquivel o Loreta Ortiz, analizará y propondrá un proyecto de resolución con respecto a la suspensión otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán. El pasado 21 de febrero, el ministro concedió una suspensión provisional para que las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que integran el Plan B de la reforma electoral no se apliquen en los actuales procesos electorales que se desarrollan en el Estado de México y Coahuila. Como se lo mencionábamos hace un rato, hasta Luis Carlos Ugalde critica el activismo opositor de Lorenzo Córdoba y dice que eso daña el INE. Luis Carlos Ugalde, conocido como el Maguito, expresidente del antiguo Instituto Federal Electoral de 2003 a 2007, criticó al consejero Lorenzo Córdoba por volverse activista y opositor al defender al Instituto Nacional Electoral. Una cosa es defender al INE, otra volverse activista y opositor, dijo de Lorenzo Córdoba.
El motor de la transformación, disculpe usted, son las mujeres, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y pide protestas pacíficas por el 8M. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que el motor del movimiento que encabeza a través de Morena son las mujeres y pidió que las marchas que se realicen en las diversas plazas públicas del país por el Día Internacional de la Mujer se realicen en forma pacífica. Y cito, la transformación que estamos llevando a cabo se da de abajo hacia arriba y con la gente, y en especial el motor de este cambio son las mujeres, señaló el presidente. Destacó que en lo que va de su sexenio, más de 13 millones de mujeres han sido beneficiadas con los programas sociales, tanto en las becas estudiantiles como en pensiones, y que en Sembrando Vida la mayoría son mujeres. Exhortó a las mujeres que protesten en el Zócalo de la Ciudad de México y en las distintas plazas públicas del interior del país a que lo hagan pacíficamente. El presidente también dijo en la mañanera que México tiene un plan con Estados Unidos para abordar la problemática del fentanilo. Dijo que ya hay un plan y hay buena cooperación, y yo entiendo que ellos estén muy preocupados porque son muchos los jóvenes que pierden la vida en Estados Unidos por el consumo de fentanilos, declaró en la mañanera. Afirmó que también están proponiendo que se atienda a los jóvenes y se les proporcione información sobre el daño de esta droga sintética, así como a sus papás. Dio a conocer que proponen a Estados Unidos abordar el problema en las instituciones educativas. Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas de Morena, e Irving Barrios Mójica, fiscal general de justicia de aquel estado, informaron que el secuestro de las 4 personas estadounidenses que terminó con la muerte de 2 se habría tratado de una confusión y no de una agresión directa y premeditada. Ayer, en conferencia a medios de comunicación, las autoridades estatales y federales dieron a conocer que la línea de investigación más sólida y robusta que existe hasta ahora es la de la confusión. Sin embargo, destacaron que no descartan alguna otra hipótesis. En más noticias, precisamente sobre este tema, estadounidenses secuestrados estaban en casa de seguridad del ejido El Tecolote, a 10 kilómetros de Matamoros. Entregaron ya ayer a los 2 estadounidenses sobrevivientes del secuestro de una familia el pasado 3 de marzo en el Puente Internacional de Matamoros, Tamaulipas. Elementos de corporaciones federales y estatales se entregaron a sus contrapartes estadounidenses a las 2 personas que lograron sobrevivir a este secuestro. Uno de los sobrevivientes se encuentra herido, mientras que el otro salió ileso del ataque, informaron fuentes judiciales. El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Estados Unidos considera inaceptable el secuestro de 4 estadounidenses en México, como usted ya se ha informado ampliamente en espacios como Sin Censura. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que el ataque contra sus connacionales en Matamoros, Tamaulipas, demuestra la imperante necesidad de actuar contra los cárteles mexicanos. Por medio de sus redes sociales, el diplomático lamentó la muerte de 2 de los 4 estadounidenses secuestrados el viernes pasado y envió sus condolencias a las familias de los afectados. El senador republicano Lindsey Graham dijo que estaba preparado para presentar una iniciativa de ley para preparar el escenario para la fuerza militar estadounidense en México, diciendo que era hora de ponerse duro con el país vecino después de estos secuestros, de este secuestro y asesinato de estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. El senador republicano por Carolina del Sur le dijo al presentador de la cadena de televisión conservadora Fox News, Jesse Waters, que seguiría el consejo del expresidente Trump sobre la política de México. Yo avisaría a México, dijo Graham, si continúa brindando refugio seguro a los traficantes de drogas, entonces se declarará enemigo de Estados Unidos. La gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores San Román, acusó a la alcaldesa de Álvaro Obregón en la capital mexicana, la panista Lía Limón García, de haber adquirido un departamento con valor superior a $8 millones, unos 120 millones de pesos, en la Torre Polanco, aquí en la capital mexicana, y cuestionó el origen de los recursos. En su programa semanal Martes del Jaguar, Sansores insistió en responsabilizar al Limón de otorgar contratos millonarios a 2 empresas como Soluciones Empresariales CLI por más de 22 millones de pesos y a Servicios y Eventos BK por más de 20 millones de pesos. Lía Limón se la pasaba de evento en evento y comprando casas.
bromeó Sansores, y cito: ¿qué es lo que le dejó tanto dinero a Lía Limón para poder comprar un departamento en la torre más exclusiva de la Ciudad de México? Es un piso por departamento y en el mismo edificio tiene un departamento el periodista Carlos Loret de Mola, aseguró la gobernadora de Campeche. Por cuarta semana consecutiva, Laida Sansores arremetió contra su sucesora en la alcaldía Álvaro Obregón, quien a su vez asegura que ha presentado al menos 10 denuncias penales por hechos de corrupción en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por presuntos desvíos que rebasan 120 millones de pesos. A propuesta del senador Ricardo Monreal, el Senado de la República hizo un exhorto al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que presente un listado de las empresas mexicanas que pueden o pudieron estar vinculadas con la empresa estadounidense Purdue Pharma, a la que se le atribuye la crisis de los opioides en Estados Unidos. También le solicita que informe sobre la crisis de opioides en Estados Unidos, incluido el papel de México y Estados Unidos en la producción y comercialización de fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador también dijo en la mañanera que la investigación sobre la muerte de Pedro César Carrizales Becerra, el Mijis, exdiputado local en San Luis Potosí, quien fue encontrado sin vida el 2 de marzo del 2022, tras 30 días de búsqueda, seguirá abierta con el objetivo de disipar las dudas sobre el caso. Y dijo: aún y cuando ya se han hecho investigaciones sobre este lamentable fallecimiento de nuestro amigo, vamos a continuar investigando si es necesario. No se tiene por qué dar carpetazo a ningún asunto si existe duda, si hay datos, pruebas, dijo el presidente. La Fiscalía General de Nayarit emitió ayer martes una ficha de localización. Vean nada más lo que le voy a informar porque es también importante. La Fiscalía General de Nayarit emitió este martes una ficha de localización para Jorge Enrique González Castillo, director general del periódico estatal Meridiano, con quien se tuvo comunicación por última vez vía telefónica el 6 de marzo. El documento oficial informó a través de la Fiscalía especializada en investigación de personas desaparecidas que el periodista y licenciado en psicología clínica habría salido de Tepic con rumbo a la Ciudad de México desde el pasado 5 de marzo. Hasta el momento, tanto autoridades como la familia del desaparecido no han dado mayor información al respecto. Durante la audiencia de extradición que enfrentó ayer martes, Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, aseguró que no es la persona que Estados Unidos reclama y que las autoridades mexicanas se equivocaron con su captura. El presunto narcotraficante detenido el pasado 5 de enero en Sinaloa señaló que él no es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, por lo que no debe ser juzgado en el país vecino del norte por el delito de narcotráfico. Y cito: no soy la persona que ellos creen que reclama hoy Estados Unidos, aseguró el sujeto en la videoconferencia de casi 5 horas que sostuvo ante un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México. La defensa del presunto integrante del grupo delictivo de Sinaloa dijo que su cliente no es el hombre que ha sido reclamado por los Estados Unidos, por lo que no hay razón para extraditarlo. Alberto Mendieta, la cabeza del equipo legal de Ovidio Guzmán, solicitó un plazo de 3 días para presentar un par de excepciones por escrito con el objetivo de desestimar el juicio de extradición. Esto quiere decir que buscarán demostrar el presunto error de identidad cometido por las autoridades de México y Estados Unidos, además que la petición de Estados Unidos no se apega al tratado de extradición entre las dos naciones. La revista Proceso, el controvertido portal digital Animal Político, el diario español El País y el portal digital Aristegui Noticias revelan que el Centro Militar de Inteligencia, instancia castrense que responde al general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, ha utilizado el spyware Pegasus en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos en una ocasión. Lo hizo para obstaculizar una investigación sobre la ejecución extrajudicial de 3 civiles por parte de soldados en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un oficio secreto elaborado por el Centro Militar de Inteligencia el 2 de septiembre de 2020, dirigido a la atención de la superioridad, es decir, al general Luis Crescencio Sandoval, expone elementos que los militares encontraron en el teléfono de Raimundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo durante el mes de agosto de ese año. Hay que recordar que Raimundo Ramos Vázquez, este supuesto defensor de derechos humanos, fue exhibido en la mañanera por Carlos Domínguez, corresponsal de Nación 14, como un presunto personaje con vínculos
a miembros de la delincuencia organizada, del crimen organizado, por allá en Tamaulipas. Por eso sorprende que ahora Artículo 19 también esté respaldando a este personaje, Raimundo Ramos Vázquez. Ya vamos a abordar este tema con puntualidad. La confianza del consumidor aumentó medio punto en febrero, dice el INEGI. El índice de confianza del consumidor aumentó medio punto en febrero frente al mes anterior, hasta llegar a los 44.8 puntos, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con cifras ajustadas por estacionalidad. Frente al mismo mes de 2022, subió 1.7 puntos. De las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Y bueno,